Buenas noches hermanos, buenas noches amigos, qué bueno estar con ustedes un día más para continuar en nuestro estudio en el libro de Santiago. Hoy nos toca el capítulo 5, versículos 7 y 8, versículos 7 y 8 de Santiago capítulo 5. Espero que puedas unirte, que puedas seguirnos y podamos avanzar juntos en nuestro estudio de hoy. Entonces, como un modo de repaso, si recordarás, en el capítulo 5, en los primeros 6 versículos, Santiago se está dirigiendo, ¿sí? Pone su atención en el rico que opresor, en aquel de repente creyente que tienes empleados a quienes les está dando trabajo, pero tiene una actitud hacia sus trabajadores de maltrato, ¿sí? Entonces vemos que los oprimes. Entonces Santiago se dirige a ellos y les va a dar una de las reprimendas más duras que encontramos en toda esta epístola. De todos los 5 capítulos que hemos visto, en los capítulos 5, primeros 6 versículos, es la parte donde Santiago habla en un tono muy duro a estos creyentes, a estos cristianos, porque su actitud no es correcta para con su hermano, no es correcta para el prójimo, para la persona a la cual él ha contratado. Toda la riqueza que ha amasado, toda la riqueza que ha logrado fue a costa del sacrificio de sus empleados, de sus siervos, quienes día a día sembraron su campo y permitieron que él tuviera cosecha. La ganancia suya es el resultado del trabajo de otros. Y es triste cuando uno no se da cuenta de esto, ¿sí? Uno se jacta de su posición social, pero no se da cuenta que él está en esa posición gracias al trabajo de mucha gente que está haciendo que su campo produzca, ¿sí? Entonces, el hombre rico nunca debe olvidar que él es lo que es, porque hay personas que están trabajando para él, hay personas que están haciendo su trabajo, hay personas a las cuales él, sí, debería ser misericordioso y compasivo y pagarle lo que le corresponda. Pero sin embargo, estos ricos tenían una actitud muy mala, o sea, ellos habían puesto su confianza en el dinero, toda su esperanza, en vez de estar puesta en Dios, estaban en las cosas terrenales de este mundo. Ellos dependían de su dinero y habían ahorrado dinero como para no sé cuántas vidas, como ignorando la venida de Cristo. Entonces Santiago les exhorta a ellos, ¿sí? Que han puesto su confianza en el dinero, que lo han conseguido de manera injusta, ¿sí? Poniéndole carga horario al obrero, dándole mayor trabajo, reteniéndoles el salario y en muchos casos llevándolos a tribunales, a los justos, a los rectos, al fiel, al trabajador honesto, ¿sí? Donde el rico es visto como una víctima, ¿sí? Y el hombre recto es visto como el culpable de toda esa situación. Entonces, Santiago les declara que eso está mal, ¿sí? Entonces, han puesto su confianza en el dinero, lo han conseguido injustamente, ¿sí? Pero lo han gastado en deleite, lo han gastado en lujos para presumir, ostentar una vida de lujos, ¿sí? Que no tiene sentido, ¿sí? Tanto lujo, tanto, ¿para qué tanto? Solo van a vivir una vida, pero quieren tener posesiones como para 50 vidas, pero se dan ciertos lujos, mientras el obrero, el jornalero, el changarín, sufre, ¿sí? Y pelea al día a día, el otro se da todos sus lujos, el otro se da todos sus gustos, te da solo sus deleites. Ahora, no está mal en tener dinero, pero esto es un reflejo de la actitud de su corazón. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y ellos ponen su corazón en sus bienes materiales y tratan de tener, no hay drama de tener una casa, el problema es ostentar mi casa, no hay drama en tener un coche, el problema es cuando compro para ostentar mi coche, no hay drama con tener que te vistas bien, el problema está cuando te viste para ostentar y presumir a otros la vestimenta que usas. Y esta era la actitud del rico de aquel tiempo, le gustaba presumir, le gustaba en bienes materiales que la gente vea, y eso es pecado. Más cuando lo obtuvieron a costa del sacrificio de otros y no y habiéndoles robado a otros de su sueldo, no pagándole lo que les corresponda. Y lo último que Santiago nos menciona que han vivido para sus deleites, después dice que sí, habían condenado al justo, son despiadados, no tenían problema en perjudicar a sus obreros, con tal de retener y guardar sus lujos, sus riquezas. El trabajador honesto, justo, podría hablar con su jefe, jefe, no me pagó tal día,
lo necesito para comer. Y el jefe lo lleva a juicio. ¿Sí? ¿Me estás acusando de ladrón? Son despiadados, son crueles. Habían condenado al justo, se había dado una condena al justo, pero el justo no puso resistencias, ¿sabes? Nosotros no somos llamados a ofrecer una resistencia, a hacer una oposición. A veces en el trabajo queremos ser llevados por las masas, por el grupo. A veces hay compañeros que frente a un trato del empleador, ¿sí? Entonces toma una actitud de represalias, hostil, vengativa, ¿sí? Y ofrece resistencia al empleado, desde queja, desde te cortamos la entrada al trabajo, vamos a quemar goma y lo que sea. Y entiendo que hay mucho que se ve de esto en el mundo. Creo que nosotros los creyentes no somos llamados a esas cosas. Dios nos llama a nosotros a ir a la fábrica y tirar de cascotazos a los vidrios para que el jefe me pague lo que me debe. No habla de eso. La Biblia no nos enseña a ir y quemar ruedas y cortar avenidas perjudicando a otros. La Biblia no me llama a insultar a otros. O sea, la Biblia no me llama a eso. ¿Sí? La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuegos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros vencemos las malas actitudes, los malos tratos que la gente tiene a nosotros, con amabilidad, con respeto, con buen trato, con amor. ¿Sí? Entonces, gente nos va a tratar mal. Nosotros los vamos a tratar bien. Tu jefe te puede hablar mal, pero tú le vas a hablar bien. Tu jefe te puede pedir mal las cosas, pero tú vas a hacer bien tu trabajo. ¿Me explico? Tu jefe tal vez va a abusar de ti en horario y todo, pero tú vas a tener buena actitud y con tu conducta vas a callar el maltrato del otro. Si no tiene con quién pelear y con quién discutir, va a llegar un momento en que no te va a hinchar más, no te va a molestar más. ¿Sí? Entonces, pero creo que el tema que vamos a tocar hoy, Santiago va a encarar en este lado, el lado de la paciencia nuestra. ¿Sí? Entonces, Él nos llama a nosotros a no ofrecer resistencia, dice el justo, y Él no hace resistencia en el versículo 6. No debemos responder al mal con mal. ¿Sí? No debe ser así, esa no es la forma, no es si él me grita, yo le grito a ver quién grita más fuerte. No está bien, tú tienes que tener buena actitud. Ahora, no justifico la actitud del empleador, no justifico al jefe. Él debería tratar bien a sus obreros, debería tratar bien a sus empleados, porque a fin de cuentas ellos son los que permiten que él tenga ganancias y él pueda cuidar de su familia. Pero es recíproco, es de tener misericordia. Así como ellos trabajan para que él gane, entonces él, con lo que gana, ayuda al otro pagándole su trabajo. Es mutuo. Es un trabajo en equipo. El jefe y el empleador tienen que ir de la mano, pero a veces en nuestra sociedad vemos que muchos de los conflictos es porque el empleador toma un camino y el empleado toma su propio camino y chocan. Y es triste, o sea, es feo, mucha gente pierde trabajo, pero es triste cuando pierdes tu trabajo por malas actitudes, porque eres contestador, porque no eres sumiso, porque eres rebelde, porque no haces lo que tienes que hacer. Es difícil, a veces no nos queda otra que agachar la cabeza y ya está. Y tal vez del otro lado tú te estarías preguntando qué fácil para vos como pastor decir esto. Vos no conocés el empleador que yo tengo. Mire, no sé cómo es tu trabajo, cómo son tus jefes. Más allá de ser pastor, soy un trabajador que también la lucha día a día. Tengo un empleador, tengo un jefe que me ha contratado, tengo una autoridad que me dice a mí cada día qué es lo que tengo que hacer. Ahora
Sus órdenes son que estén en mi casa, en cuarentena, pero tengo fecha de hora, tengo fecha para empezar a trabajar y cuando trabajo estoy a sus órdenes. ¿Sí? Y siempre en los años que he estado en el trabajo, si habré visto cosas que no me gustaron, me habrán tratado de formas que no me gustaron, que no corresponden, sí, pero siempre le he puesto buena cara al mal tiempo, o en otras palabras, siempre que si he recibido un maltrato, o me han pedido mal un favor, o han hablado mal, ¿sí? Honestamente lo sufrí, me dolió, me entristecí, muchas veces he regresado a casa con ganas de llorar, muchas veces me he estresado, me he puesto nervioso por esos malos tratos, esas situaciones, pero he mordido mi lengua y mi respuesta era, sí, despreocúpese, yo lo hago. Sí, 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 yo me encargo de este trabajo. Siempre fue mi actitud, siempre mirar a los ojos y saludarles. Siempre estar a disposición para sus tareas, para lo que me piden, estoy. Siempre he hecho esta actitud, o sea, siempre lo he buscado. He tenido mis días, ¿sí? De que me he puesto mal por eso. Sí, sí, me ha pasado, pero siempre le he sido bueno, siempre he sido amable con mi jefe. Entonces, tal vez no me gustan las cosas que muchas veces nos puedan hacer a los obreros, pero a nosotros somos llamados a estar en paz con todos los hombres y esto implica mis jefes, debemos estar en paz con nuestros jefes y esto implica mi actitud, mi conducta, mi vocabulario, mi trabajo, ¿sí? Entonces, su actitud, su conducta, su trabajo, él dará cuenta por eso. Pero yo, en mi persona, Dios espera de mí cierta actitud, cierto comportamiento, cierta conducta. Entonces, no es fácil, te soy honesto, no es fácil, cuesta, dueles, a veces lloramos, a veces nos agarran mal y podemos explotar en ira. Honestamente, he estado mis primeros años me costó aprender, o sea, eh, he estado muy estresado en trabajo muchas veces porque eh, la forma en que me hablaban o que me decían las cosas, muchas veces uno ve un maltrato, ¿sí? Y mientras otros compañeros optaban por de repente levantar la voz, hacer paros o lo que sea, nosotros era callarnos la boca y trabajar. Ahí el negro Ramírez, él sabe, él es mi compañero de trabajo y siempre la hemos estado luchando juntos con buena actitud al mal tiempo, siempre que trabajamos juntos. Entonces, bueno, él, él siempre ha tenido esa buena actitud y ha sido un ejemplo en el trabajo y te admiro, José, por eso. Y tú bien sabes cómo es esto en el trabajo, pero pasa en todo el mundo. Entonces hay gente que responde mal a sus autoridades. Lo entiendo, pero no obstante, esa autoridad es la que nos está pagando el sueldo, es lo que está haciendo que podamos proveer para la casa, para nuestra familia, y que yo tenga una mala actitud está mal porque la Biblia me manda a ser sumiso a las autoridades humanas, entre ellas al empleador. Ahora, eso no justifica al empleado porque Dios habla que el empleador debe tratar bien a sus empleados. ¿Sí? Es viceversa. Entonces, lo que Dios espera de mí lo voy a cumplir. Entonces, independientemente de que si el empleador lo cumpla o no lo cumpla, Dios espera de mí cierta actitud en el trabajo, Dios espera de mí cierta conducta frente a mis jefes. Estos creyentes están siendo oprimidos, a estos creyentes los están explotando laboralmente, a estos creyentes les están quitando parte de su sueldo, no les están dando todo lo que corresponde, y si se llegan a pedir lo que es suyo, porque dice que el jornalero clama el jornal, clama el jornalero, que ha cosechado los campos, que ha sembrado, ¿sí? Y sin embargo vemos que son llevados a tribunales, ¿sí? Y nos llevan a tribunales. Pero, ¿cuál debe, entonces, cómo debe responder el cristiano frente al maltrato de otros, en este caso del emperador, del rico opresor? Dios hace justicia, es verdad, José, ese es el tema que trataré mañana en el versículo 9, el juicio de Dios se acerca. Gracias por recordarlo, pero hoy quisiera darte unas razones para practicar la paciencia. ¿Sabes? Santiago en el versículo 7 cambia de dirección. En los versículos 1 al 6 le está hablando al rico opresor. Ustedes esto, lo otro, y les habla duro. Y en los versículos 7 en adelante cambia y le está hablando al oprimido, al que está sufriendo, ¿sí? A aquel que la vida le es dura y le es difícil por causa del otro que lo oprime. Entonces Santiago tiene una palabra para él y ya se las dijo en los versículos 1 al 6. Ahora tiene una palabra para el oprimido y son los versículos 7 y lo voy a separar en partes, lo voy a hablar del 7 al 11, pero hoy me voy a centrar
7 al 8. Solo he podido estudiar 2 versículos. Desde el día de ayer he estado mal de salud, he estado en cama con muchos dolores de cabeza, algo me cayó mal al estómago y honestamente he estado reposando hasta hace un poco. Recién se me pasó el dolor de cabeza, el malestar en el estómago. Así que tomé el tiempo por lo menos para poder estudiar 1 o 2 versículos que te quiero compartir en este día, el 7 y el 8. Dice, por tanto, hermanos, a creyentes, nos está hablando a los creyentes, ¿sí? Por tanto, hermanos, recuerda que cuando hay un por tanto, lo que está diciendo que lo que va a decir a continuación, por tanto significa eso, que lo que va a decir ahora a continuación es resultado de lo que dijo anteriormente. Entonces, siendo que el rico ha puesto su confianza en el dinero, ¿sí? Y que lo consigue de manera injusta, ¿sí? Maltratándoles, reteniéndoles lo que es suyo, llevándolos a tribunales, viviendo en deleite y siendo cruel, impío. Por tanto, dice, tened paciencia, tened paciencia, ¿sí? Y es interesante, Santiago habla de tener paciencia, ¿sí? Y acerca de la paciencia, es un tema que Santiago desarrolla en todo su libro. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, que hemos estudiado al principio cómo soportar los tiempos difíciles, él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, en el verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga, ¿qué palabra? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces 2 veces usa acá la palabra paciencia. Dice que en el verso 3 termina con la palabra paciencia y como siempre, con una palabra que termina, empieza después el siguiente tema. En el versículo 4 empieza a desarrollar el tema de la paciencia, ¿sí? Y esta palabra no es la misma palabra que aparece en el capítulo 5. Entonces no te quiero aburrir con gramática, pero es interesante estos dos términos. Por ejemplo, porque en el capítulo 5, versículo 7, él dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, hay dos términos que Santiago, de todos los que hay, o sea, hay dos términos que Santiago utiliza para describir la paciencia acá en el libro de él. En el capítulo 1, versículo 3 y 4, él utiliza un término griego, hupomone, ¿sí? Entonces, es un término que significa de estar bajo de, ¿sí? Y da la idea, el concepto de soportar, ¿sí? Entonces, y la traducción es paciencia, es soportar, es perseverar en los tiempos difíciles. Tiene que ver con soportar la tribulación, soportar la aflicción, soportar el sufrimiento, ¿sí? Entonces eso es hupomone. Entonces acá en el versículo 7 él utiliza otro término griego que es macrotumia, ¿sí? O macrothumia. Entonces este término tiene que ver, también se traduce como paciencia, pero no tiene que ver tanto con soportar las circunstancias difíciles que pasamos en nuestra vida, en el contexto, en el ámbito laboral, sino que macrothumia tiene que ver más con soportar los malos tratos de las otras personas. Entonces, este término macrothumeo significa soportar con paciencia a las personas difíciles. Entonces vemos que el creyente, por un lado, tiene que soportar, hupomone, todas las circunstancias difíciles en nuestra vida, pero también tenemos que soportar macrothumeo a todas las personas difíciles. Entonces el creyente muchas veces va a sufrir y va a ser probado en ambos lados. Vamos a tener que soportar las circunstancias en nuestra vida, pero también vamos a tener que soportar ciertas personas en nuestra vida. ¿Bien? Entonces debemos soportar todo. Y acá macrotumeo tiene que ver con esto, soportar los malos tratos de otra persona. Con referente a esta palabra hay una historia en el Nuevo Testamento, en capítulo 18 de Mateo. Ahora, ¿entiendes por qué el creyente no debe reaccionar de manera hostil frente a su empleador, frente a su jefe? A veces podemos vivir una situación en la que nos vemos oprimidos o que consideramos que es
de maltrato, pero la Biblia te dice tener paciencia, tenés que soportar a la persona, tenés que soportar a la persona. Hay una parábola, la parábola de los dos deudores en Lucas 18:23. Él menciona así, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Ya? Quiso arreglar los libros, quiso hacer cuentas con su siervo para estar todo en orden. Bien. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Sí? Entonces, si quieres hacer matemática, busca al final de tu Biblia cuánto valía un talento y saca la cuenta ahora. Ya, ¿sí? Te lo voy a poner en pesos. No es la cantidad que dice, honestamente no he hecho la cuenta de cuánto es 10.000 talentos. Hay una Biblia que salió que da la transformación a pesos o dólar para que podamos entenderlo en nuestro contexto, pero vamos a suponer es una suposición mía, ¿sí? Que los 10.000 talentos sean tanto. Vamos a ponerle 10.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 pesos. ¿Ya? Un ejemplo nomás, ¿sí? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué está haciendo? Bueno, había leyes en la antigüedad que si vos no podías pagar una deuda, podías vender a tu hijo como esclavo, ¿sí? Para pagar esa deuda. Luego había una ley que después de un tiempo el hombre podía dejar libre, creo que debía dejar libre a todos ellos, ¿sí? Pero a este hombre vendió a toda la familia, o sea, ni con toda la familia alcanzaba para la deuda, tuvo que vender a todos, ¿sí? Para que se le pagase la deuda. Entonces observa, esta es la actitud del rey, ¿sí? Del empleador, ¿sí? Ahora mira la actitud del siervo, del empleado. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, Señor, macrotumeo conmigo, ¿sí? Señor, sopórtame, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mira la actitud del empleador. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, tuvo compasión por su empleado, por su siervo, ¿sí? Fue movido en sus entrañas por él, sintió compasión. Entonces, ¿qué dice? Le soltó y le perdonó la deuda. Qué buena actitud. Ahora, observa al empleado. El empleador tuvo una muy buena actitud con el siervo que clamó y pidió misericordia. ¿Sí? Pidió paciencia y el empleador tuvo misericordia de él y lo perdonó. Mira la actitud ahora del empleado, porque este empleado también tenía un amigo que a él le debía, ¿sí? Dice, pero saliendo aquel siervo, aquel al que se le perdonó la deuda, saliendo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, ¿sí? Que le debía 100 pesos, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Ahora, fíjate, de 10.000 dracmas a 100 denarios, ¿sí? Entonces, dice, y haciendo de él, le ahogaba, lo metía la cabeza en el agua, diciendo, págame lo que me debes. Págame los 100 pesos, ¿sí? No tengo, ¿sí? Entonces, en un arranque de ira, tomó de violencia y empezó a maltratar y a oprimir a su consiervo. Él, al que le habían perdonado la deuda, no estaba dispuesto a perdonar la deuda de uno. A él le perdonaron 10.000 y él no estaba dispuesto a perdonar 100. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces lo haga, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose en pie, a sus pies, tuvo la misma actitud que él tuvo para con su rey y su rey le perdonó. Dice, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, macrotumeo, y yo te lo pagaré todo. Mira a él que perdonó y debía perdonar, mira su actitud, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. A él le perdonaron 10.000 y él no estaba dispuesto a perdonar 100. ¿Ves? El rey, él pidió paciencia al rey, ten paciencia conmigo, pero él no quería tener paciencia con el otro. ¿Te das cuenta? Ahora, lo echó a la cárcel. Viendo sus consiervos, los compañeros de él, viendo todo esto, lo que pasaba, se entristecieron mucho. La verdad es causa de tristeza ver esta actitud entre creyentes, ¿sí? Se entristecieron mucho y fueron y lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron y hablaron con el empleador, ¿sí?
Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Correcto o incorrecto? Es correcto. Este siervo era malvado. Le perdonaron 10.000. No estaba dispuesto a perdonar 100. ¿Sí? Entonces dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mirá, le rogó, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo, y el hombre se lo perdonó. Ahora, su consiervo, que le debía 100 denarios, que era mucho menos de 10.000 talentos, era muchísimo, muchísimo menos, ¿sí? No estaba dispuesto a perdonarlo. Entonces vemos que su actitud es malvada. Él no quería que su empleador sea malo con él, pero él sí podía ser malos con otros. ¡Qué injusto! ¿Sí? Entonces vemos que cada uno recibe lo que se merece. Entonces, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es muy sabio lo que el empleador le está diciendo. Me rogaste misericordia, te di misericordia, él te rogó misericordia, y no le diste, lo echaste a la cárcel. Entonces su señor, enojado, es obvio la actitud del empleador, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Toda esa deuda que le había perdonado el empleador, no, ya está, no, no te la perdono, no, me la pagás a los verdugos, ya, sí, a la cárcel nomás. Así también mi Padre Celestial, Dios, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Ya? De nada sirve guardar rencor, de nada sirve tener amargura, de nada sirve tener resentimientos. La Biblia nos llama a perdonar. Es una actitud del corazón. Uno que no perdona es uno que tiene un corazón malvado. Siervo malvado, no está dispuesto a perdonar. El malvado no perdona, el bueno perdona. ¿Sí? Y cuán injustamente, cuán malvado somos muchas veces al no querer perdonar a nuestros hermanos nuestras ofensas. Y muchas veces pueden rogar perdón, misericordia, paciencia, y nos enojamos, arrancamos en ira, no, porque vos esto, y nos herimos verbalmente diciéndonos un montón de cosas. ¿Cuándo debemos soportar a la persona? ¿Sí? Entonces, Santiago nos está diciendo tener paciencia, macrozumeo, soporta, tienes que soportar. Una de las cosas, me acuerdo cuando entré a trabajar por primera vez, como todo obrero, sí, yo era jardinero a domicilio, me gusta la jardinería, y entonces empecé a hacer jardinería a domicilio hasta que, bueno, me surgió la oportunidad de cubrir el lugar de puesto de mi papá. Mi papá fallece y su puesto en el trabajo queda vacante, y por ley este trabajo se lo da a cualquier miembro de la familia. Tiene que ser hombre y hacer el trabajo que hacía el padre. Entonces, como era jardinero, me lo ofrecieron y entré con todos mis nervios y los miedos de que uno va a trabajar por primera vez. Es la primera vez un trabajo en blanco, como llaman algunos hermanos en otros lugares, trabajo legal. ¿Sí? Era un trabajo legal. Iba a poder cuidar un poco mejor a mi familia. Entonces, y fui con todos los nervios, y más nervio me agarró cuando se me acercaron un montón de personas, compañeros del trabajo, y me empezaron a hablar mal del jefe. Te van a matar, el jefe esto, lo otro, otro. Uy, cuando lo vi al jefe quería salir corriendo, quería saltar el paredón y volver a mi casa. Ya le tenía miedo, ya le había hecho idea por todos los malos comentarios que me habían dado. Pero entonces todas las mañanas, a las 4 de la mañana, de la madrugada, cuando salgo rumbo al trabajo, me puse la meta de orar todos los días. Y honestamente empecé a orar por mi empleador, y empecé a orar por mi vida, y todos los días le pido a Dios que me dé su gracia, como le dio a José gracia ante los ojos de Potifar, que mis jefes puedan ver a Dios en mi vida. Siempre y todos los días hago esa oración, todos los días. Créeme que hay días buenos en el trabajo y hay días malos, pero me he decidido y he tomado la resolución en mi vida de ser amable, de soportar pacientemente a veces los malos tratos de nuestros empleadores o de cualquier otra persona que te maltrate. La Biblia nos llama a tener paciencia. Me podían gritar y pedirme un favor. Sí, quédese tranquilo, que yo lo hago. Sí. Entonces, a veces no hacías nada, a veces tenés buena conducta, estás haciendo bien tu trabajo, e igual ante el empleador siempre tu trabajo va a estar mal hecho, aunque sabes que lo hiciste a la perfección, sos el que conoces el tema, el trabajo, y vos sabés que lo hiciste bien,
porque así se hace ese trabajo, pero el otro quiere presionar y dar más cosas. Y vos decís, bueno, tenés que responder pacientemente. Sí, no, no se preocupe, yo lo hago nuevamente, lo hago mejor. Y empezar a tener buenas actitudes. Y empecé a tener eso. Y honestamente eso me sacó el nerviosismo, me sacó el estrés. Honestamente he sufrido mucho por el estrés, por muchas veces en mi cabeza. He llegado a un punto de estrés, sufrir unos dolores en mi cuerpo, en mis piernas, que no podía, honestamente, de estrés. Y ahí lo tengo al negro Ramírez que puede dar fe de esto, que no podía caminar, honestamente. Se me paralizaban las piernas. He llegado hasta a sentir dolor en el pecho. He tenido he luchado con muchos miedos. He ido a hablar con la doctora del trabajo contando lo que pasaba. Y honestamente decidí ya no hacer más caso a muchas circunstancias, sino a dar lo mejor de mí con mi mejor actitud y mi mejor conducta. Es un testimonio personal. Después te puedo hacer útil. Muchas veces había situaciones difíciles en el trabajo y yo veía a los compañeros, a veces a mí, a veces a mi compañero que está acá escuchando, el negro Ramírez, que nos querían animar a quejarnos, a tomar una actitud de represalia y hacer eso. Y honestamente para mí, cristiano, sabiendo lo que Dios decía, tenía que soportar. Yo sabía lo que Dios decía. Entonces mi meta fue, voy a orar y voy a ser paciente. Dios en algún momento va a obrar. Honestamente considero, aunque muchas cosas de las que los compañeros podían hablar de los jefes, algo bueno es que siempre el jefe ha sido muy, muy bueno conmigo, me ha tratado muy bien. Al negro Ramírez es otro, a él también lo trata bien, o sea, porque simplemente nos hemos limitado a hacer nuestro trabajo, a decir sí. La actitud y la amabilidad hizo que el empleador tenga para con nosotros cierto trato. Entonces notamos un trato diferente, un buen trato, ¿sí? Porque hemos aprendido a que tenemos que ser amables. Él es nuestro empleador, él es el jefe y mi trabajo es hacer lo que él me pide. No te ofendas, hermano, pero tu empleador es tu jefe. Y la Biblia te manda a estar sujeto a tu amo. En Efesios capítulo 6, ¿sí? Me estoy saliendo del bosquejo, ni siquiera te toqué el primer punto del bosquejo, solo estoy desarrollando la palabra paciencia, ¿sí? Pero en el capítulo 6 dice siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Habla de una actitud de respeto y obediencia, ¿sí? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, ¿sí? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, no trabajamos para agradar a nuestro jefe, queremos agradar a Dios, porque a fin de cuentas Dios quien nos dio ese trabajo, ¿sí? Entonces, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Inclusive en el trabajo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que obedezca con una actitud de respeto y obediencia a mis amos. Que no trate de agradar a los hombres. El orgulloso busca agradar a las personas. El humilde busca agradar a Dios, aunque no agrade a las personas, ¿sí? Sirviendo de buena voluntad a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. ¿Sabes? Dios va a recompensar tu actitud, Dios va a recompensar tu conducta, Dios va a recompensar tu amabilidad, tu buen trato frente a los malos tratos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Si no haces esto te vamos a echar, dejando las amenazas, ¿sí? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro están los cielos. Dios no es solo Dios de uno, es Dios de todos. O sea, Dios es como el empleador. Lo que Dios exige del empleado, Dios también exige ciertas cosas del empleador, y es que trate bien al empleado, que deje las amenazas, ¿sí? Porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces, nosotros debemos tener otra actitud, debemos ser pacientes. Tienes que aprender a controlarte por dentro y controlar las situaciones externas, ¿sí? Entonces tienes que hacer eso. Había una frase que quería leerte, pero bueno, daba esto, estaba viendo una definición en el original y habla de que Swanson es un diccionario de palabras griegas al castellano. Él describe macrotumeo y habla de controlarme yo por dentro, tener control de mí mismo adentro y poder controlar lo externo.
pero habla justamente traduciendo paciencia. Habla de no tomar una actitud hostil frente a mi empleador, frente a mi jefe, sino ser sumiso, sino ser. Fui contratado para obedecer sus órdenes, no para obedecer las órdenes de mi compañero, sino las órdenes de mi jefe. ¿Me explico? Y es el jefe que cada día, en mi caso, todos los días, se reúne con nosotros y nos da las actividades y cada cual va a hacer. A veces ni te dice nada porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero después se da una vuelta y pega una mirada a ver si estás haciendo tu trabajo. Pero nuestro trabajo es obedecer nuestra autoridad. Y si a veces la autoridad no va a tener un buen trato, con mucha paciencia a la persona, lo voy a responder con amabilidad. Si me pide un favor de mala manera, mira, vaya a hacer tal cosa, dejo lo que estoy haciendo y voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy a sus órdenes. ¿Me explico? Pero este trabajo no está terminado. Y a veces uno puede explicar, pero ¿puedo primero terminar esto? No, no, vaya a hacer lo otro. Listo. Entonces, a veces nos hemos recibido quejas, porque ¿cómo no terminó otro? No, porque lo estaba terminando, pero usted me dijo que vaya para allá. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Sí? Entonces, pero con amabilidad. La amabilidad es como un vaso de agua en el fuego, ¿sí? Es como un vaso de agua para que apaga el fuego. La blanda respuesta quita la ira. Entonces, si yo le respondo mal a mi jefe, he escuchado testimonios graciosos, pero que reflejan la realidad de lo que se vive en el ambiente laboral, no con el jefe que yo tengo ahora, sino con uno de antes que no lo conocí, o sea, lo conozco, pero nunca fue mi jefe. En la época de mi padre he conocido historias de cómo obreros y con sus empleados arreglaron un tema de trabajo a los golpes. O sea, y ya está. O sea, pero creo que esa no es la actitud cristiana. Creo que no es la actitud hacer huelga, creo que no es la actitud levantar pancartas, quemar gomas, no es la actitud tirar piedrazos, insultar o rayar el auto o pintar con aerosol. Esa no debe ser la actitud del cristiano. El cristiano tiene que dar su mejor actitud, su mejor comportamiento y dar lo mejor de sí frente a su empleador, porque nosotros estamos sirviendo a Dios. Cuando tú obedeces a tu autoridad, estás obedeciendo a Dios, quien estableció las autoridades y nos manda a ser sumiso a la autoridad. Entonces me someto a mi jefe porque Dios lo estableció como mi autoridad en este ámbito laboral. Entonces soy sumiso a Dios sometiéndome a mi jefe. Entonces, si yo muestro rebeldía a mi jefe, me estoy rebelando frente a la palabra de Dios que me manda a ser sumiso. Lo mismo la Biblia aplica a los gobernantes, que debemos ser sumisos a nuestros gobernantes. Primera Timoteo, debemos orar por nuestro presidente y nuestro gobernante. A veces pueden ver cosas buenas y malas, pero la Biblia nos manda a ser los mejores ciudadanos, a tener la mejor actitud, el mejor comportamiento. Nuestra conducta habla por nosotros, dice quiénes somos nosotros en realidad. Entonces, si siempre criticas, si vives suspirando, renegando, hablando mal, promoviendo chisme en el trabajo contra el empleador, sí, y generando en otro una actitud hostil, sí, de rebeldía, estás haciendo mal tu trabajo, porque estás gastando toda energía que deberías usarla en hacer bien tu trabajo, en hacer un mal. Y no esperes que el jefe sea bueno luego. Debemos tomar la mejor actitud en el trabajo, ¿sí? Entonces, Santiago nos va a aconsejar que nosotros los creyentes debemos ser pacientes. Debemos aprender, jupomone, a soportar toda circunstancia difícil. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Sí? Pero debemos también aprender a macrozumeo, soportar los malos tratos de los otros. Un ejemplo de paciencia fue Moisés. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. ¿Sabes? Moisés Dios usó a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto. Dios les abrió el mar rojo, cruzaron el mar en seco. No, de película, no es en serio. Si Dios creó el cielo y la tierra, ¿cómo no va a poder abrir el mar para que su pueblo cruce en seco? Dios lo sacó poderosamente, milagrosamente. ¿Sí? Y sepultó a los egipcios en el mar cuando quisieron cruzar para perseguir a los egipcios. Pero después de toda la obra, todo lo que vieron de la obra de Dios, cómo Dios lo vieron, siguieron a Moisés, pero a Moisés lo criticaron, a Moisés se le rebelaron, quisieron serrucharle el piso cuando estás en una posición de liderazgo y otro quiere ese puesto, quisieron serrucharle el piso, inclusive su hermano o su hermano y su cuñada, algo así era, intentaron muchas veces rebelarse contra él y Dios siempre hizo justicia a favor de Moisés. Pero Moisés, cuando era maltratado, ¿sabes qué hacía Moisés? Oraba.
oraba. Una vez Dios le dijo a Moisés, mira, si querés los extermino a todos y empiezo un nuevo pueblo con vos. Moisés le dijo, no, porque mira, no era que Dios iba a hacer eso, Dios estaba probando a Moisés. Moisés le dice, no, porque si no el mundo va a decir que vos sacaste a tu pueblo y como no lo pudiste controlar, lo mataste en el desierto. ¿Ves? Pero Dios estaba probando el corazón de Moisés y Moisés fue un hombre manso, Moisés fue un hombre paciente, que soportó los malos tratos. Cuando lo trataban mal, Moisés se tiraba al suelo y oraba. Y Dios obraba justicia. Entonces, estás bajo un rico opresor, ora, ora por él, ora por ti, para que no seas vengativo, para que no tienes que guardar resentimiento, amargura, rencor. Esas cosas te matan. ¿Sí? Alguien dijo una vez que la carne de burro es más rica que un corazón duro, ¿sí? Entonces, esta es una frase que escuché hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, dando a entender que el corazón resentido es malo, no es bueno, ¿sí? A fin de cuentas, la amargura, el resentimiento, la rebeldía, ¿sabes a quién daña? Te daña a ti. Tú eres el que pierde. Tu empleador no pierde, ¿sí? Pierdes tú. Inclusive pierdes tu testimonio, pierdes tu trabajo, pierdes tu reputación, pierdes todo. Entonces Dios nos manda a tener buen trato con nuestro jefe, a ser paciente, ¿sí? A soportar a las personas difíciles. ¿Nos va a gustar que nos traten mal? No. Muchas veces vas a llorar, y me ha pasado, derramar lágrimas en el trabajo, a escondida detrás de un árbol, y orar, Dios dame la fuerza para hacer bien mi trabajo, Dios ayúdame a dar un buen testimonio que puedan ver a Cristo en mí. Y te soy honesto, Dios obró en las circunstancias, Dios obró, hizo grandes cosas, ¿sí? Y si estás pasando necesidad porque tu rico opresor, empleador, te está reteniendo lo que es tuyo, hermanos, Dios suple nuestras necesidades. En vez de preocuparte, dice la Biblia, ora, Filipenses 4, 6 y 7, Mateo 6, de nada sirve preocuparte. La preocupación no soluciona el problema. Mejor, en vez de preocuparte, afligirte, ¿sí? Estar compungido por tu necesidad, mejor ora y pida a Dios que supla toda necesidad. Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. Dios entiende la situación que la estás pasando. Dios espera que tú seas paciente, amable. Y si tú haces lo correcto, bien. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, vimos. Si tú sabes hacer lo bueno y lo haces, ya, la bendición y el favor de Dios va a estar contigo, así estés sufriendo en una circunstancia o estés sufriendo un maltrato. Pero te animo en cuanto a esto. Ahora, sé que hay leyes que pueden ampararnos, no voy a hablar del tema, no conozco mucho del tema, pero honestamente si por tu maltrato te llega una situación muy difícil y quieres cuidar tu reputación, hay leyes que amparan, que nos amparan, ¿sí? Pero honestamente, entre creyentes, la Biblia nos llama de no llevar a juicio a nuestro hermano, Primera de Corintios 5, ¿sí? Entonces es un tema que podría charlar tal vez más adelante, estudiarlo con más claridad, pero sí sé que muchas veces hay leyes que contemplan y cuidan para que no suframos del maltrato, sí, de todo esto, pero toda cosa trae consecuencias. Entonces yo te recomendaría, sea amable, habla bien, saluda, o sea, actitudes prácticas de paciencia frente al malo trato, sí, hola, ¿cómo estás? Mirándolo a los ojos, inclusive cuando te tratan mal, respondiéndole bien, sí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Lo que usted diga. Actitudes para nuestros empleadores. Ya, y dar tu mejor trabajo. Que tu trabajo hable por ti. Y el empleador va a ver eso. Los empleadores también tienen conciencia y se dan cuenta. Y a veces ven tu trabajo y a veces, che, no debí tratarte así. Discúlpame, tuve problemas, tuve una reunión con jefes o que a veces ellos también tienen sus problemas como nosotros tenemos nuestros problemas. A veces cuando vas al trabajo tus problemas deben de quedar afuera en la puerta del trabajo porque tú vas ahí a trabajar. Y a veces podemos tener un mal día y a veces nuestro empleador también debe tener un mal día. Ambos debemos ser comprensivos. Pero si uno no lo es, la otra parte, sea amable. Ten paciencia. Soporta ese trato, ¿sí? Y da y responde amablemente con la mejor actitud, con las mejores palabras y siempre con una sonrisa. No, no hay problema. No hablo de fingir. Hablo de sinceramente, genuinamente ser amable. Porque tú eres así. Entonces Santiago dice,
tened paciencia. Amén. No compartí ningún punto, tenía por lo menos para compartirte un punto que es Cristo viene, pero lo tocaré mañana, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿sí? Ser paciente hasta la venida de Cristo. Mientras estemos en este mundo, hermano, tendremos aflicción, ¿sí? Pero confiemos, Cristo ha vencido al mundo. Entonces, no seas vencido de lo malo, con el bien vence el mal, ¿sí? Vence los malos tratos con buenos tratos. Amén. Entonces te animo, da lo mejor de ti en tu trabajo, ¿sí? Que seas el mejor obrero. Creo que el creyente tiene que ser el mejor ciudadano. Creo que el creyente tiene que ser el mejor trabajador. Creo que el creyente tiene que ser el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor ciudadano, el mejor en todo. ¿Por qué? Porque damos testimonio de nuestro Dios. Porque es lo que Dios espera de nosotros, excelencia. Entonces, triste cuando un empleado, ¿sí?, hace lo contrario. Su actitud, su conducta, su trabajo hablan mal de él. Entonces te animo, ¿sí? Tened paciencia, macrozumeo, ¿sí? Soporta a las personas difíciles. Porque a fin de cuentas, quien crece, quien madure, quien se fortalece, eso va a repercutir en ti en madurez de carácter. Tu carácter va a madurar. Vas a tener vas a controlarte a ti mismo, ¿sí? Te va a dar control sobre tu lengua, ¿sí? Y vas a madurar. Es muy bueno. Entonces te animo. Bien, Dios, gracias. Ayúdanos a practicar esta palabra, paciencia, cuando recibimos malos tratos, Señor Dios. Gracias por tu consejo y tu enseñanza, así como tú tienes una palabra para el rico opresor, que es una palabra dura y fuerte, para que recapaciten, se arrepientan, tú tienes una palabra para nosotros y es que soportemos pacientemente. Danos la fortaleza y la fuerza para soportar, Señor Dios, en nuestro trabajo y siempre, Señor Dios, tener una buena actitud, amabilidad, respeto, obediencia, sumisión, humildad, trabajo duro, excelencia, Señor Dios, y que nuestra actitud, nuestra conducta y nuestro trabajo hable por nosotros, Señor Dios. Que tú nos ayudes, Señor, a pagar todo mal que podamos recibir con bien, Señor Dios, con buenos tratos vencer los malos tratos, Señor Dios. Gracias. Líbranos y guárdanos de la ira, los rencores, las amarguras, los resentimientos. Dios, guarda nuestro corazón de eso y ayúdanos a confiar plenamente y esperar plenamente en ti. En Jesús. Amén. Mira, Dios todavía está en su trono, Dios tiene el control de este mundo, Dios tiene el control de todo. Entonces, paciencia, ¿sí? Dios tiene el control. Solo ora y pida a Dios guía y ayuda en esos tiempos. Gracias, hermanos. Gracias por estar. Veo a muchos nuevos que se han conectado, pero de verdad muchísimas gracias por estar. A los hermanos de la gracia, sí, familiares y amigos, contactos, sí. Veo a Walter, Juan Espinosa, así que bueno, sé que estás hace un par de días. Edison, saludos hermanos, ¿qué tal? Bendiciones allá. Sí, Mateo, ¿cómo andas? Mateo Limache, gracias por tus mensajes. Sí, entonces, María Esther, sí, y los hermanos de la gracia, sí, y acá menciona una José Wari, sí, entonces saludos para todos. Gracias por estar. Espero que lo de hoy haya sido de gran provecho y sea de gran bendición. Honestamente, practica la paciencia, ponte la meta de ser paciente como Dios dice y vas a ver el resultado. Ponlo a prueba y vas a ver. Siempre digo lo mismo cuando predico ciertas cosas. Ponlo en tu trabajo y vas a ver la diferencia. Te lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Vas a notar mucha diferencia. ¿Sí? Nos vemos mañana 19:30 horas. Gracias por estar. Mañana cuando estemos en contacto, recuerden que es el cumpleaños de David Navarro. ¿Sí? Un añito más para nuestro hermano David. Que mañana pases un lindo día. Mañana te saludaremos. Pero ya te voy avisando. ¿Sí? Que mañana es tu cumpleaños. ¿Listo? Chau, chau.